poco el juicio, ¿vale? Y empezamos a desarrollarlo, ¿vale? Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar un juicio popular contra el Estado español por querer juzgar y legalizar a Askapena, Askapeña y el Kartruke. Askapena, como todos sabemos, es una organización internacionalista del movimiento popular vasco que su objetivo final es una Euskal Herria internacionalista y para ello toma parte en la construcción nacional y social de su propio pueblo para lograr la independencia y el socialismo para el País Vasco junto a los demás pueblos. Hace 5 años el Estado español hizo una redada contra 8 de sus militantes y ahora pide 6 años de cárcel para 5 de ellos y la ilegalización de toda la organización. Esta vez el Estado español ha ido directamente en contra del internacionalismo, como Estado imperialista que es. Quiere desactivar el trabajo de militantes vascos y vascas que han venido desarrollando durante décadas. Un internacionalismo comprometido con la lucha de su propio pueblo, dando solidaridad a los diferentes procesos revolucionarios en el mundo y recabando solidaridad desde otros pueblos comprometidos con Euskal Herria. En este juicio popular vamos a demostrar que el Estado español ocupa, cede o vende ilegalmente partes de Euskal Herria, así como de nuestra Andalucía, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, si queréis os digo todo el orden de todas las organizaciones y así estamos más tranquilos todos. Empezaremos primero con Rota y UJC, luego Moró con Jaleo, luego PCML con la OTA, ¿vale? Andalucía con Andalucía Comunista, la respuesta rápida con Sergio de Algarvía, que no te veo Sergio, no te veo. Luego Izar nos va a hablar de Euskal Herria y Nación Andaluza de Bárdenas, ¿vale? Después se hará una sentencia general de todo este juicio y posteriormente, bueno, todo el acto lo vamos a grabar para que luego todas las organizaciones la podamos tener y difundirla simplemente de recuerdo. Damos paso. Y después vamos a hacer otra foto, ya sabéis que a los chicos de Euskal Herria les gustan mucho los momentos, fotos, actuaciones, tal. Vamos a hacer una foto en la que y un pequeño vídeo en la que vamos a poner delante el símbolo de la OTAN y le vamos a hacer como en el mundo árabe, como elemento de protesta, tirar los zapatos en contra del cartel. Entonces, como ese es el elemento que ha elegido Askapena para reivindicar este juicio popular, pues lo vamos a hacer también, a representar desde Andalucía, ¿vale? Así que, bueno, deciros que la parte que Askapena va a utilizar en la maqueta que va a utilizar a nivel mundial para difundir estos juicios populares va a ser el tema de la sentencia final. Pero se le va a mandar todo el juicio con el fin de que, bueno, si en algún momento quieren ir utilizando cachos, pues porque a veces les interesa, bueno, que salga, ¿no? Y también como un elemento para ellos poderlo difundir y tenerlo, ¿no? Porque, bueno, al final es histórico este juicio popular, ¿vale? Aquí en Málaga, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta o algo? ¿No? ¿Se puede sacar fotos? Sí. Solo tenemos una niña que está por ahí, únicamente tenemos que tener cuidado con la nena que está por allí y está muy discretamente puesta y muy cómoda allí, o sea que únicamente tenéis cuidado. El resto, el que no quiera, por ejemplo, después en la foto salir, pues le damos algún cartel o como vamos a poner las banderas, sobre todo la gente más joven, que sabemos que hay que tener más cuidado con esto, pues nos ponemos el que quiera ponerse la bandera delante y sin más, como hay que sujetarlas, pues como siempre hacemos, ¿vale? También como se siente cada uno más cómodo, ¿vale? Pero que sepáis que sí que va a ser público y que nos gusta que luego le deis la difusión que queráis cada uno, ¿vale? Bueno, pues arrancamos entonces con los compañeros de UJC. Y para que se conozca la opinión y la posición de Andalucía y de un montón de organizaciones que hay aquí en Euskal Herria, ¿no? Era nuestro gran interés, a pesar de que sabéis que siempre venimos contándoos cómo está la situación en Euskal Herria, nos interesa muchísimo llevar también cómo están aquí las cosas para que se sepan allí que también son bastante a veces desconocidas algunas posiciones, ¿vale? Entonces, gracias a mi madre, que siempre está pendiente de estas cosas, y era un tema bastante importante, de estas y de otras. Era importante que sepáis el por qué se eligió el tema de la ocupación militar, que creemos que era de todos los temas el que más nos podía tocar de cerca Andalucía, ¿vale? Pues sin más, damos paso al compañero de Rota,
que nos va a trabajar el tema de... Vamos a dar paso al tema del chico de UJC, que nos va a trabajar el tema de Rota con su venta a Estados Unidos del escudo militar y la implicación que tiene el Estado español en futuras guerras, ¿no? Nos lo va a ampliar él. Bueno, hola a todos. Coincidiendo con el aniversario de la firma de los Pactos de Madrid, desde el Coordinador Antifascista queremos mostrar nuestro más firme rechazo a la presencia de las bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio. Unos pactos firmados en 1953 por Franco y Eisenhower, en los que la dictadura franquista vendió alevosamente nuestra independencia política y militar con el establecimiento de la Armada estadounidense en las bases de Rota y Morón, entre otros. Un establecimiento cuya intención fue favorecer el control geoestratégico de Estados Unidos sobre el Mediterráneo a cambio de anclar nuestro país al bloque occidental, convirtiéndolo en un aliado más al imperialismo y consolidando el régimen fascista de Franco. Tanto la base aeronaval de Rota como la base aérea de Morón constituyen el principal eje para que la mayor organización de criminales del mundo y brazo militar del capital, la OTAN, lleve a cabo sus proyectos de tierra quemada con el objetivo de expropiar los recursos de aquellos países no alineados, como Libia, Siria, Irak o Afganistán, o para romper con la independencia política de países como Ucrania. Bases estratégicas que sirven de apoyo militar para un neocolonialismo imperante, inherente al modelo económico capitalista y que tienen un protagonismo de primer nivel como almacén de armas nucleares, químicas y biológicas. Un hecho que es vox populi y que ha sido en varias ocasiones admitido por militares españoles. La presencia de estas armas supone un peligro para la seguridad de la ciudadanía, a la que debemos sumar que con la presencia de dichas bases, nuestro país se convierte en un importante objetivo para los países o organizaciones enemigas de los Estados Unidos. Todo esto hace que nuestro país sea cómplice de un modelo económico que necesita la guerra para sobrevivir, que necesita de un mundo económicamente polarizado para que los países del primer mundo puedan mantener ese ritmo de vida completamente destructivo con la naturaleza, a costa de mantener y extender la miseria, pegando las tierras europeas, africanas y del Oriente Próximo con la sangre del pueblo. Un pueblo que ante esta situación de completo caos provocado por la OTAN, huyen con el objetivo de dejar atrás el estallido de los misiles enviados desde estas bases y que es recibido a patadas por parte de los aparatos de represión de los estados capitalistas de toda Europa. Ante esto y la permisividad de todos los gobiernos salidos del régimen del 68, no nos queda más que exigir la desaparición de todas las americanas sobre el territorio español, porque no queremos seguir siendo cómplices del negocio de la guerra, porque no queremos seguir apoyando esta barbarie y porque no queremos participar en este juego de ricos los que siempre pierden los mismos, la clase trabajadora, frente a su violencia, lucha y resistencia. Bueno, pues damos paso a Jaleo, que nos va a hablar sobre Morón y la base permanente del ejército americano y su control sobre África, Libia, Siria. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a DHL Málaga por darnos aquí la oportunidad de participar en este acto. Bueno, nosotros hemos dividido un poco este tema de Morón en dos partes, ¿no? Un poco primero la base y su ampliación, y lo segundo, hemos querido palpar un poco la opinión del pueblo de Morón, ¿no? sobre la base, ¿no? Entonces, bueno, la base de Rota y Morón son resultado de los Pactos de Madrid en 1953 entre el régimen franquista y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. Desde entonces el Estado español ha sido un socio dócil, un aliado fiel de la primera potencia militar. Recientemente el Congreso español ha aprobado la cesión del al ejército norteamericano de la soberanía completa sobre las instalaciones de Morón, sobre las que el Estado español mantenía hasta ahora el 20%. Estados Unidos podrá desplegar hasta 3.000 militares apoyados por 500 civiles de su propio personal. Tenemos ya la experiencia de que toda ampliación del personal norteamericano supone el despido de trabajadores locales. De unos 800 soldados que tiene ahora mismo, podrá pasar a 3.000 con sus aviones y armamento correspondiente. El hecho de que el porcentaje de trabajadores y trabajadoras locales respecto a los civiles que trabajan allí en la base de Morón se reduzca, no es algo nuevo, ya que en la base se han venido realizando varios ERE en la última época. Según los ministros Morenés y García Margallo, todos son beneficios y no aumenta la pobreza en el Estado. Algo que no es del todo cierto, ya que hasta el mismo gobierno municipal de Morón, donde gobierna el PSOE, posicionado claramente a favor de la base, ha empezado a decir que la base es poco rentable. Esta reforma de la ampliación fue rubricada por los gobiernos norteamericanos y español con los votos a favor de toda la derecha y en contra de Izquierda Plural, Amaiur y Teruel. Esta enmienda ha sido tramitada en un solo debate en el Congreso con las críticas de buena parte de la oposición.
La ampliación de esta base viola claramente el referéndum sobre la permanencia del Estado español en la OTAN del 12 de marzo de 1986, que decía una serie de puntos. El Gobierno considera conveniente pagar los intereses nacionales que España permanezca de la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se establezca los siguientes términos. 1. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. 2. Se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Y tercero, que es el más curioso, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar en los Estados Unidos en España. Así que ahora mismo se va a hacer todo lo contrario que lo que acordaron en su día. Está claro que este último punto es un contrasentido porque ampliar la presencia militar norteamericana cuando se firmó que se iría reduciendo poco a poco. Pero también está claro que lo que se acordó en su día pues no se iba a cumplir si Estados Unidos pues, no iba a estar de acuerdo, claro. Este convenio de defensa con Estados Unidos, que convierte a la base militar de Morón en sede permanente del USA Africom, que para quien no lo sepa, el USA Africom pues bueno, es un mando combatiente unificado, es decir, como un ejército preparado para actuar, que evidentemente está a la orden del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y que se encargará, será el responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en relación a las 53 naciones africanas, excepto Egipto. O lo que es lo mismo, la extensión del brazo militar en África de la nación más imperialista del mundo. También se puede decir que es como tener un ejército de respuesta rápida a las puertas de los intereses, a las puertas de África para los intereses de la nación. Sobre este mismo convenio, la Plataforma Global contra la Guerra comenta: de facto pasamos a ser un territorio ocupado por una fuerza extranjera sobre la que no tenemos ningún control ni jurisdicción. Una fuerza aerotransportada de despliegue inmediato a las órdenes del mando militar de los Estados Unidos, preparada para intervenir en África, Oriente Próximo o el Mediterráneo Oriental. Asistimos a un compromiso bélico sin precedentes, rota con su escudo antimisiles, Torrejón y la construcción de un buque, sede del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, Morón, y su base permanente del ejército americano. Todo ello en un contexto de una crisis de refugiados sin precedentes que huyen de los bombardeos, la guerra y la miseria, de guerras provocadas por estos mismos actores en Siria, Afganistán, etc. Respecto a esto último, en la guerra imperialista, podríamos decir también que por parte de Jaleo siempre hemos querido dejar claro que nos hemos posicionado en contra de estas ocupaciones militares de la OTAN en Estados Unidos, porque teníamos claro desde el principio que esta respondía a los intereses del capitalismo y a desestabilizar a los gobiernos que no agachan la cabeza contra el imperialismo. Asimismo, hemos denunciado la violencia brutal de grupos fanatizados que han sido armados y entrenados por Estados Unidos y sus aliados en la región, Arabia Saudí, Qatar, que se extienden por todo el Próximo Oriente y el continente africano. Y además, estas mismas naciones imperialistas ignoran por completo a los pueblos que combaten el ISIS, como el pueblo de Kurdistán. No solo lo ignoran, sino que en algunos casos, como el caso de Turquía, lo bombardean. Volviendo al tema de la ampliación, bueno, creemos que esto supone un peligro de atentados terroristas en las instalaciones, ¿no? De hecho, en el informe fiscal del general del Estado de 2012 se dice: España continúa haciendo referencia a las páginas yihadistas de Internet, los discursos que se publicitan bajo el pretexto de la ocupación de las plazas de Ceuta y Melilla, así como la ilusión de Al-Ándalus como territorio musulmán ocupado. Durante el año 2011, a raíz de la información sobre la ampliación de la base militar de Rota y del contingente americano en la misma, así como de la implantación del escudo antimisiles, se ha detectado en los foros yihadistas un incremento de amenazas a España y sus intereses. Por ello pensamos que Andalucía queda convertida en la punta de lanza de políticas militares muy agresivas, realidad que viene a violar el artículo 1022 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que se habla del fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre pueblos. La ampliación de Morón se ha realizado por el Gobierno del Partido Popular sin contar para nada con el Parlamento de Andalucía, algo que no es nada nuevo, y aunque es preceptivo que la Comunidad Autónoma de Andalucía sea extensamente informada sobre este tipo de cuestiones, nunca se hace por el contexto de extrema militarización del territorio andaluz. Este contexto que impone el PP y el PSOE con un pacto de silencio a favor de la guerra y el militarismo que la OTAN lleva a cabo en esta tierra. Y como segunda parte, pues como he comentado, hemos creído interesante palpar un poco la opinión del pueblo de Morón. Entonces, para ello hemos contactado con el grupo municipal Ama Morón, porque creemos que, bueno, desde la distancia podemos hacer juicios de valor, podemos hacer análisis, sacar conclusiones, pero creemos importante pues, saber la opinión de la gente más cercana a la base o de la gente que vive en el mismo pueblo. Este partido político, Ama Morón,
nació de la participación en la calle como plataforma antimilitarista y ecologista, por lo cual consideramos que un referente de la política municipal de izquierda nacida desde la movilización del pueblo. El último resultado de la municipal de 2015 quedaron como segunda fuerza política con 5 concejales. Hemos hablado con uno de ellos y nos ha comentado una serie de puntos que hemos considerado interesantes para traer aquí. Por ejemplo, le hemos preguntado por la cantidad de trabajadores locales y trabajadoras que hay en la base. Y por lo que nos comentan, pues hay aproximadamente unos 70 de unos 250 trabajadores civiles, sin contar la próxima ampliación que será con personal estadounidense. Es decir, no llega ni a la mitad de los trabajadores de la base actualmente. Y además, si lo comparamos con la población del pueblo, que son de 28.000 habitantes, evidentemente no tengo el dato de población activa, pero se puede considerar que no es un dato para nada alto. Además, sobre este tema del empleo de la base nos comentan: es profundamente antidemocrático y a todas luces inmoral pretender comprar la voluntad de los andaluces y andaluzas a base de mentiras relacionadas con la supuesta creación de empleo alrededor de la ampliación de las bases o con hipotéticas compensaciones de estas bases para destinos y actividades no relacionadas con la guerra, ni los ejércitos, ni la OTAN, ni Estados Unidos. También hemos preguntado sobre el peligro que conlleva tener una base militar tan cerca de un pueblo y de población civil. Y nos dice: no se comentan planes de emergencia, ni en caso de accidentes nucleares, ni de accidentes convencionales o ataques militares para las poblaciones colindantes con la base de Morón y Rota. Este es un hecho gravísimo respecto al que los gobiernos de Madrid y la Junta de Andalucía guardan un silencio escandaloso y de una extraordinaria irresponsabilidad. También hemos preguntado por una alternativa a la base y lo que nos comentan, que bueno, ya se puede estar de acuerdo o no, es su punto de vista y lo que viene en su programa, y es que esta no puede ser otra que la reconversión en un uso completamente civil, relacionado con la ayuda humanitaria y cooperación internacional, que puede ser con el continente africano y con otros pueblos y que esté dirigida por organismos públicos. Y por supuesto la recolocación de los trabajadores y trabajadoras locales en otros puestos de trabajo. Y ya por último, pues también hemos preguntado sobre la opinión que tiene el grupo municipal del PSOE, que es mayoría absoluta allí. Y bueno, realmente no hay ninguna sorpresa lo que nos comentan, porque realmente pues, están claramente a favor de la base, aunque últimamente dicen que han empezado a tener un poco un doble discurso, porque como han hecho varios ERE en la base, pues dice que bueno, que si no generan más trabajo, porque la base no sale rentable, que no compensa. Pero vaya, su postura es claramente a favor y no lo van a cambiar, por lo menos en un plazo cercano. Bueno, ya por último, para despedirnos, pues de jaleo queremos resaltar el papel tan importante que juega la base de la OTAN para la soberanía del pueblo andaluz, que este es un escollo más para la misma, y esta es una de las razones por las que seguir gritando OTAN no, base fuera. El ejército de ocupación más grande y más activo del mundo, con 761 bases repartidas por los 28 Estados miembros, los 22 países colaboradores. 761 bases repartidas por los 28 Estados miembros, 22 países colaboradores y 15 países con los que se están manteniendo contacto. En cifras absolutas, el gasto militar combinado de estos 65 países supera el 70% del gasto militar mundial, representando solo el 19% de la población. Toda esta infraestructura tiene como objetivo proporcionar al ejército estadounidense el apoyo logístico necesario para llevar a cabo sus incesantes guerras imperialistas. Recordemos que Estados Unidos está presente de forma directa o indirecta en todos los conflictos armados que se han producido y se producen desde el principio del siglo XX hasta hoy. En España, la entrada en esta organización criminal viene precedida por una serie de acuerdos firmados durante la dictadura franquista, como ya se ha dicho. A finales de 1947 se produjeron las primeras pruebas de que la actitud de las potencias occidentales hacia el régimen de Franco comenzaba a cambiar, a producirse la ruptura entre los antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial. El mundo libre frente a la dictadura comunista, como lo expresó el presidente norteamericano Harry Truman. Así, el estallido de la Guerra Fría acabó favoreciendo al dictador Franco al tener España un nuevo valor estratégico para el bloque occidental ante un posible ataque soviético sobre la Europa, que no era controlada por el ejército rojo de obreros y campesinos. En noviembre de 1947, Estados Unidos se oponía con éxito en la ONU a una nueva condena del régimen de Franco y a la imposición de nuevas sanciones. 4 meses después, Francia volvía a abrir la frontera con España y entre mayo y junio de 1948 se firmaban sendos acuerdos comerciales y financieros con Francia y Gran Bretaña. A principios del 49, el régimen franquista recibía el primer crédito concedido por un banco norteamericano con la aprobación de su gobierno. Poco antes había visitado España el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano.
El interés de los Estados Unidos por España se centró en su valor geoestratégico, pues además de controlar el estrecho de Gibraltar, el territorio peninsular podía servir también de base de retaguardia para el dispositivo militar norteamericano en Europa, mientras que las Islas Canarias ocupaban una privilegiada situación en el control de una extensa área del Atlántico y de África noroccidental. Así pues, la modélica transición española, una vez muerto el genocida, no fue tal, habida cuenta que no estuvo tutelada por el pueblo ni por los partidos de izquierda, salvo el PSOE y el PCE, abanderados del revisionismo y la socialdemocracia. La transición y la subida al poder del PSOE fue una maniobra orquestada por la CIA, evitando así la eventual caída del gobierno en manos del comunismo y garantizando un puesto estratégico en la entrada del Mediterráneo y el norte de África. La venta de la soberanía política y militar de nuestro país y la paralización del avance de la sociedad hacia una república socialista fue un trabajo combinado tanto de las fuerzas y partidos del régimen del 78 como de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y la CIA. Al hilo de esto, y en cumplimiento de los convenios firmados desde la entrada en la OTAN, España acogerá en 2015 el que será el mayor ejercicio desde el fin de la Guerra Fría. España y Portugal serán los anfitriones de una maniobra que contarán también con el apoyo aéreo de Italia y podrían reunir hasta 20.000 militares. La crisis en Ucrania está relanzando de nuevo la lucha entre bloques que predominó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la última cumbre de Cardiff, los aliados han aprobado un calendario de maniobras conjuntas para mantenerse uniformes, entre las que destaca la Trident Juncture. En ese sentido, no podemos olvidar que ante el MDT de la consulta soberanista en Cataluña, el segundo sucesor de Franco se ha desplazado recientemente a Estados Unidos, donde ha recibido de su presidente el apoyo a una España unida. Este ejercicio se celebrará en otoño de 2015 en aguas del estrecho de Gibraltar, con España y Portugal de anfitriones y el apoyo aéreo de Italia. Estará dirigido por el mando de transformación y será un ejército de alta intensidad y alta visibilidad, como lo han definido, que permitirá a los aliados materializar en acciones concretas la iniciativa de las llamadas fuerzas conectadas, cuyo objetivo es que las tropas de la OTAN sigan estando preparadas para reaccionar frente a una crisis tras el fin de las operaciones en Afganistán y a finales de este año. En el ejercicio se pondrán en práctica las capacidades de las fuerzas de respuesta de la OTAN, la NRF, NATO Response, de cara a 2016, año en que España tendrá a su cargo el componente terrestre. Además, podrá servir de banco de prueba a la nueva fuerza de intervención rápida definida en la cumbre de Gales como punta de lanza de la OTAN, una fuerza compuesta por hasta 5.000 efectivos capaz de desplegarse en 48 horas para atender situaciones de crisis en el este y en el flanco sur de la alianza. No debemos dejar pasar el hecho de que esto constituye una demostración de fuerza frente a la amenaza al status quo que ha supuesto la rebelión en Grecia, aplacada por la sumisión del gobierno de Syriza, y la necesidad del capitalismo de crear un bloque económico y militar fuerte que haga frente al crecimiento exponencial que están experimentando los países emergentes, que abre la posibilidad a los países del sur de Europa de establecer alianzas tácticas que den como resultado la ruptura de la Unión y la pérdida de la hegemonía militar en el Mediterráneo. Desde el PCML acusamos al Estado español y a los partidos, tanto integrantes del régimen del 78 como los nuevos, que legitiman al régimen, de alta traición por haber vendido nuestra soberanía militar, económica y política a potencias extranjeras, convirtiéndonos de facto en una colonia estadounidense y contribuyendo así a la perpetuación en el poder de la oligarquía franquista. Y exigimos la salida inmediata de cualquier organización supranacional. Pasamos a la Andalucía. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a EHL Málaga, Millasker. Así que bueno, el tema era más o menos la OTAN y sus consecuencias en Andalucía. Nosotros le hemos titulado La OTAN, una condena para Andalucía. Antes de comenzar a analizar las consecuencias de la pertenencia de Andalucía a la OTAN, creemos necesario hacer unas consideraciones previas. La primera es una breve consideración general de la OTAN. La OTAN, creada el 4 de abril del 49 en Washington, fue concebida como un instrumento militar para frenar la expansión del enemigo comunista fundamentalmente en Europa.
tras la Segunda Guerra Mundial y el consiguiente reforzamiento político y militar a escala internacional de la Unión Soviética y el surgimiento de las llamadas democracias populares en el este de Europa. No por nada, en diferentes ocasiones la OTAN ha sido calificada como el brazo armado del imperialismo occidental, especialmente de los Estados Unidos. Durante la llamada Guerra Fría, la OTAN coordinó toda una red de operaciones secretas en la Europa occidental con el fin de evitar cualquier influencia social o electoral de partidos comunistas y organizaciones progresistas y antiimperialistas. Tras el fin de la Guerra Fría, la OTAN intervino de diferentes maneras en las guerras que tuvieron lugar en la antigua Yugoslavia. El caso más paradigmático fue la campaña de bombardeos aéreos contra Serbia en 1999, que se cobró numerosas víctimas civiles y destrozó las infraestructuras fundamentales del país balcánico. En esa ocasión, como posteriormente en Afganistán, Irak, Libia o ahora mismo en Siria y de alguna manera también en Ucrania, la OTAN ha encubierto sus intervenciones ocultando su verdadera naturaleza imperialista y criminal. Con las intervenciones en la antigua Yugoslavia se abrió el periodo de las llamadas intervenciones humanitarias, por las cuales los grandes medios de comunicación globales relataban los supuestos sufrimientos de tal o cual pueblo desvalido a manos de un tirano, dibujado con trazos de una inhumanidad ilimitada, creando el caldo de cultivo favorable en la opinión pública para que los Estados Unidos y sus aliados intervinieran en defensa de la democracia y los derechos humanos, otra vez entre comillas. Con esta retórica se justificaban la rapiña y el saqueo de los pueblos y su sometimiento a los dictados de los imperialistas occidentales. Pareja a las intervenciones humanitarias se encuentra desde el 11 de septiembre de 2011 la llamada guerra contra el terrorismo, en la que un enemigo fantasmagórico, llámese Al-Qaeda o actualmente el Estado Islámico, generalmente alimentado de una u otra manera por el propio imperialismo occidental, acecha en cualquier lugar y debe ser neutralizado. La segunda consideración es una evidencia, pero tiene que ser señalada. Andalucía forma parte de la OTAN porque su territorio forma parte del Estado español y no constituye un ente soberano. La entrada del Estado español en la OTAN supuso, a su vez, la entrada en el organismo militar de los diferentes pueblos que la forman. Ante este hecho, se puede argumentar que el pueblo andaluz votó mayoritariamente por la permanencia del Estado español en la OTAN en el referéndum celebrado el 12 de marzo del 86. El sí obtuvo un 63% en Andalucía. La explicación la encontramos en el papel que jugó el PSOE, dentro del contexto general de la llamada transición y en particular en Andalucía. El PSOE asumió las posiciones de importantes e influyentes sectores de la gran oligarquía española a favor de reconducir la llamada transición. Dicha reconducción implicaba, entre otras cosas, la incorporación del Estado español en los diferentes organismos supranacionales del imperialismo occidental, entre ellos la OTAN, así como la asimilación del incipiente Movimiento Nacional Popular Andaluz que había irrumpido con fuerza el 4 de diciembre de 1977. La tercera consideración tiene que ver con la configuración de Andalucía como nación, o mejor dicho, como nación oprimida. Dicha configuración histórica de Andalucía como una nación oprimida ha hecho de Andalucía un país subdesarrollado, dependiente y marginado, dentro del contexto del Estado español y de la Europa occidental. El subdesarrollo y la dependencia son caldo de cultivos propicios para el militarismo, como veremos más adelante. La cuarta y última tiene que ver con el carácter geoestratégico de Andalucía. Desde muy antiguo, el territorio del sur de la península ibérica fue una pieza codiciada por las grandes potencias militares y comerciales desde fenicios y cartagineses hasta el Imperio Romano. Dentro de la península ibérica, Andalucía ocupa una posición privilegiada entre el Atlántico y el Mediterráneo. Desde América, Andalucía está a mitad de camino del convulsionado Oriente Medio. El estrecho de Gibraltar es un punto de referencia geoestratégico de primer orden a nivel global. La OTAN hoy en Andalucía. Cuando hablamos de que Andalucía es una nación oprimida, no hay ninguna abstracción. Ser una nación oprimida tiene una serie de consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que no se pueden pasar por alto. La combinación de su desarrollo y dependencia junto con la situación geoestratégica de Andalucía da como resultado no solo la imposición de unos roles económicos determinados, sino también un papel en lo militar para el imperialismo occidental. Así Andalucía queda convertida en una gran base militar. Contamos con la base aeronaval de Rota, la base aérea de Morón, la base naval de Gibraltar, que se suele olvidar, en manos del ejército británico, y cómo no, con toda una pléyade de instalaciones militares del ejército español.
Todas estas instalaciones militares sirven no solo en concreto a los Estados Unidos, Gran Bretaña o el Estado español, sino también a la propia OTAN en su conjunto. Debemos entender que para la OTAN y los intereses que representa es de vital importancia controlar el Magreb, evitando toda explosión social que suponga un menoscabo de sus intereses políticos y económicos. A su vez, el control del Magreb es fundamental para acceder a la franja del Sahel africano, en donde los Estados Unidos y Francia mantienen una guerra no declarada con China por el acceso a determinados recursos naturales. En definitiva, para que todo este andamiaje de intereses se mantenga, es necesaria la presencia militar imperialista en Andalucía, una auténtica plataforma desde donde atacar cualquier punto del Magreb, el Sahel o incluso Oriente Medio de forma rápida y eficaz. La fuerte militarización del territorio nacional andaluz tiene sus consecuencias, que de forma esquematizada podríamos resumir. En lo socioeconómico, debido al papel asignado económicamente a Andalucía, las bases militares se convierten en una importante fuente de ingresos para las localidades donde se ubican. El caso más conocido es el de Rota, y menos, pero también el de Morón. Más o menos el compañero de Jaleo ha comentado algo sobre el tema, más concreto de Morón. Igualmente, en otras localidades andaluzas existe una dependencia económica de las bases militares españolas. En esas localidades, todas fuentes de ingresos que no sean las bases militares o tienen un papel secundario o directamente están condenadas al fracaso. Recientemente, la OTAN ha anunciado toda una serie de maniobras militares para este otoño de 2015, el Trident Juncture, que tendrá entre otros escenarios los del campo de tiro de la Marina de Guerra del Retín, en la costa de la provincia de Cádiz, más o menos por la zona de Barbate. Estas maniobras cuentan con la oposición de la población de Barbate, que denuncia que no reciben ningún tipo de compensación económica por sufrir los perjuicios que estas maniobras en sus costas les ocasionan, mientras el paro campa a sus anchas en la localidad. Por otro lado, debido al paro y la marginación social en Andalucía, el ejército es visto como una vía de escape de estas situaciones. En definitiva, toda esta dependencia económica del militarismo implica una mentalidad más proclive a valorar positivamente al ejército español y a otros ejércitos estacionados en nuestra tierra. En este sentido, también se tenderá a valorar positivamente una institución militar como la OTAN y sus intervenciones. No podemos olvidarnos de que debido al conflicto más o menos abierto entre Rusia y Occidente, exacerbado después de desatarse el conflicto armado en el este y sur de Ucrania, Rusia vetó la importación de productos agrícolas de la Unión Europea, ocasionando un duro golpe a uno de los sectores económicos más importantes de Andalucía. Una amenaza a la seguridad y la paz. El despliegue de diversos ejércitos en nuestro territorio, así como nuestra pertenencia a la OTAN, teniendo en cuenta que no se puede separar una cosa de la otra, ponen en riesgo nuestra seguridad y nuestras vidas. Las tensiones antes citadas entre Occidente y Rusia hacen que la base de Rota y Morón estén en el punto de mira de los misiles de largo alcance rusos, que podrían repeler cualquier agresión occidental atacando dichas bases en suelo andaluz. Las bases militares y nuestra pertenencia a la OTAN, lejos de asegurar la seguridad y la paz, como dicen los políticos, suponen una seria amenaza, al menos forzosamente inmiscuidos en posibles conflictos armados. Por otro lado, la pertenencia de Andalucía a la OTAN impide unas relaciones sanas y cordiales con nuestros vecinos históricos, con quienes desde muy antiguo hemos venido manteniendo relaciones, los pueblos del Magreb. Una amenaza para nuestro medio ambiente. Los impactos medioambientales que las instalaciones militares suponen en nuestro medio ambiente son importantes. Podemos poner como ejemplo las maniobras antes mencionadas de la OTAN, que supondrán toda una alteración de nuestro ecosistema, un derroche de consumo de combustibles fósiles, etc. Además, hay que tener en cuenta que las bases militares norteamericanas de Rota y Morón y en la británica de Gibraltar se aloja armamento nuclear o submarinos que utilizan esta energía para funcionamiento. Recientemente hemos tenido el caso de un submarino de la Marina Real Británica submarino nuclear, que ha arribado en Gibraltar. Por último, y no menos importante, la pertenencia de Andalucía a la OTAN impedirá cualquier proceso político a favor de la soberanía nacional andaluza, es decir, a favor de un poder político en manos de la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador andaluz. La OTAN ha demostrado ser una enemiga declarada de la autodeterminación, soberanía e independencia de los pueblos. Por tanto,
cualquier proceso de empoderamiento del pueblo andaluz que desemboque en un cuestionamiento de las bases militares y del papel asignado a Andalucía será impedido por la OTAN, alegando cualquiera de sus ya recurrentes excusas. La OTAN es un problema político para Andalucía y en general para cualquier pueblo que ose hacer uso de su soberanía y desafiar los intereses de los imperialistas occidentales. Por todo ello, desde Andalucía Comunista, una vez vistos los argumentos antes expuestos, debemos condenar y condenamos a la OTAN porque violenta e impide el legítimo derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía, entre ellos el pueblo andaluz. Porque convierte a Andalucía en una gran plataforma de agresión a otros pueblos hermanos. Porque somete a Andalucía al subdesarrollo y la dependencia económica y a la marginación social. Porque impide unas relaciones cordiales de Andalucía con el resto de pueblos del Magreb y del Mediterráneo. Porque amenaza nuestro derecho a la paz y a la seguridad. Porque amenaza y destruye nuestro medio ambiente. ¡Viva Andalucía libre y socialista! OTAN no, base fuera. Esta maniobra que se celebra en el norte de Europa, su implicación en Ucrania. Sí, en primer lugar, gracias a HL por invitarnos a este acto y en primer lugar, desde el colectivo Algarría Costa nos queremos solidarizar con el pueblo de Euskal Herria y condenamos al Estado español por la ocupación militar y policial del territorio soberano vasco. Las maniobras de la OTAN en Europa son un chantaje militar a Rusia. El 15 de agosto arrancaron en Europa las mayores maniobras jamás realizadas desde el final de la Guerra Fría, por parte de las fuerzas aerotransportadas de la OTAN, bajo mando de generales norteamericanos. Se prolongaron hasta el 13 de septiembre. En estas maniobras, bautizadas con el nombre clave de respuesta rápida, participan cerca de 5.000 militares de 11 países miembros de la Alianza Internacional, entre los que se encuentran Bulgaria, Reino Unido, Alemania, Grecia, España, Italia, Holanda, Polonia, Portugal, Estados Unidos y Francia. El nombre y la duración y el marco en el que se desarrollan las maniobras que se desplegarán en territorio de Alemania, Italia, Bulgaria y Rumanía demuestra que su finalidad va mucho más allá de una simple operación militar. Todas estas acciones están de un modo sorprendente coincidiendo en un tiempo con el brusco agravamiento en torno a la situación de Novorrusia. Conociendo el espíritu agresivo del imperialismo occidental es algo que no podemos considerar casual. En las fronteras de Novorrusia estamos asistiendo a una concentración de tropas de la Junta Banderista de Kiev. Las Fuerzas Armadas ucranianas han desplegado en la línea del frente a cerca de 65.000 soldados, más de 400 tanques, casi 2.400 vehículos blindados y 132 unidades de lanzacohetes Grad, más de 800 cañones de artillería y morteros. Según las valoraciones del mando militar de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, todo va encaminado a otra nueva operación de castigo. Las excusas para llevar a cabo la agresión podrían ser el reciente disparo contra la aldea Sartana en el territorio controlado por las tropas ucranianas. Todo indica que los disparos procedían de los propios morteros del ejército ucraniano. Es algo que despierta vivamente la memoria de los sucios métodos a los que recurrían los nazis para comenzar la guerra contra los países de Europa en la Segunda Guerra Mundial. También la OTAN recurrió a este tipo de argucias para justificar su agresión contra Yugoslavia en 1999. Rusia ha intentado hacer ver repetidamente a la comunidad internacional que la Junta de Kiev está conduciendo la situación hacia un nuevo agravamiento del conflicto. Sin embargo, los demócratas occidentales siguen empeñados en hacer recaer toda la responsabilidad sobre las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, mientras cierran los ojos ante múltiples crímenes militares de lesa humanidad que cometen las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cada vez resulta más evidente que cifrar esperanzas en el derecho internacional en unas condiciones cuando se da el derecho de... Cuando ese derecho lleva muchos años siendo pisoteado impunemente por los Estados Unidos y sus aliados imperialistas. No aporta el resultado deseado en las causas de la defensa de la paz de Novorrusia. Por ello creemos que las importantes maniobras en Europa representan una señal de Occidente a sus vasallos de Kiev para que todo el potencial armamentístico de la OTAN esté de su lado. Esto empuja a los nazis a coger cada vez mayor fuerza, ya que se ven respaldados por los demócratas de Estados Unidos y el resto de Europa. Al mismo tiempo, esto supone un evidente chantaje militar a Rusia. ¿Cómo la OTAN va absorbiendo a Ucrania? Las fronteras terrestres y marítimas de Ucrania con Rusia son a lo largo de 2.400 kilómetros en total, una frontera más extensa de la Federación Rusa con sus vecinos del oeste. Le sigue de Europa.
En 1995 se hace solo 4 años, no, sí, en 1995, o sea, solo 4 años después de la disolución de la URSS, Ucrania fue el primer miembro de la Comunidad de Estados Unidos independiente, el soviético que se asoció al aparato de la OTAN con vista a la absorción final de toda Europa y de las antiguas repúblicas soviéticas, que todavía no se había integrado al bloque militar atlántico en el marco del programa designado como Asociación para la Paz. 2 años más tarde, la OTAN instauraba la Carta de Asociación específica entre esa alianza militar y Ucrania, a partir de la cual se creó la Comisión OTAN-Ucrania, que sigue activa, en este momento en realidad más activa que nunca, después del violento golpe de Estado registrado en Ucrania en febrero de 2014. En diciembre de 2008, o sea, 4 meses después de que el gobierno georgiano de Mikhail Saakashvili desencadenara la invasión de Osetia del Sur, desatando así una guerra de 5 días con Rusia, Ucrania y Georgia fueron los primeros estados en unirse a los programas anuales nacionales elaborados por la OTAN. Algún tiempo antes, el mismo año, durante la cumbre de la Alianza Atlántica realizada en Bucarest, se anunció que aunque esas 2 repúblicas soviéticas no llenaban todavía la última condición requerida para su entrada en la OTAN en el plan de acción para la adhesión, ese bloque militar estaba dispuesto a aceptarlo. Entre las figuras públicas que hacían campaña a favor de este plan de acción para la adhesión estaba el entonces presidente del Parlamento ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, hoy primer ministro designado, o más bien impuesto por Estados Unidos y dirigente de facto de la junta golpista que ocupa el poder en Kiev. Todos los años, desde 1996, se desarrollan en Ucrania y bajo vigilancia estadounidense los ejercicios militares designados como Sea Breeze, Brisa Marina, auspiciados por la mencionada Asociación para la Paz de la OTAN. Hay que precisar que esos ejercicios se realizaban precisamente en Crimea y no lejos del cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro. En 2006 hubo que suspenderlo temporalmente debido a las protestas de la población civil. El hecho de que Estados Unidos, por medio de la OTAN, esté intentando crear un cerco alrededor de Rusia, en base a innumerables bases militares, con tropas, radares y misiles, demuestra claramente la intención del imperialismo americano al aislar a Rusia ante una futura tercera guerra mundial. Estos movimientos militares de la OTAN en Ucrania afectan a las repúblicas populares del Donbass, ya que atentan directamente e indirectamente contra su soberanía. Existen evidencias de cómo los militares de la OTAN instruyen a los batallones fascistas ucranianos y les suministran toda base de armamento y preparación militar. También queremos hacer visible y denunciar con ello el gran número de nazis españoles, algunos con pasado en el ejército español, que forman parte de los grupos paramilitares fascistas ucranianos, como por ejemplo los integrantes del batallón Azov, estando dicho batallón fuertemente ligado al Pravi Sector, sector derecho. Y por último, decir que desde el colectivo Algarvía Costa nos solidarizamos con las milicias populares antifascistas del Donbass, en especial con el batallón de voluntarios comunistas de la sección 404 de la brigada Chrysler. Y nada, es decir, contra el fascismo y el imperialismo, resistencia popular, internacionalismo, Azkapena, Aurrera. Bien, pues buenas tardes a todas y a todos y gracias HL por permitirnos estar aquí hoy participando en este acto. Condenamos al Estado español por convertir a Euskal Herria en el territorio con mayor ratio policial de toda la Unión Europea, en concreto de 6,9 policías por cada 1000 habitantes. Las libertades y derechos fundamentales del pueblo vasco se encuentran limitadas por la coerción de 8.000 del China, 3.600 guardias civiles, 1.520 policías nacionales y 1.700 policías municipales, lo que suma la friolera de 15.000 efectivos policiales actuando en Euskal Herria. Esto todo según datos del propio Ministerio del Interior correspondiente al año 2012. Esta superpoblación policial es el resultado de que la creación y despliegue de la China durante la década de los 80 y los 90 no estuvo acompañada del consiguiente despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional, las cuales siguen manteniendo un número de efectivos desproporcionado con las escasas competencias y funciones que a día de hoy le corresponden. El abandono de la lucha armada por parte de ETA en el año 2011 no sirvió para disminuir la presencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes llevaron a cabo 4.000 controles y 50.000 identificaciones durante el año 2012, convirtiendo a la vasca en una sociedad sometida a un régimen de vigilancia constante. Tampoco sirvió de mucho que H. Bildu y PNV aprobasen en el Parlamento vasco la salida de Euskal Herria de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el año 2013, puesto que a día de hoy aún permanecen en Euskal Herria más de 4.000 agentes entre Policía Nacional y Guardia Civil.
Pero la violación sistemática de los derechos humanos en Euskal Herria no es patrimonio exclusivo de las fuerzas y seguridad del Estado, ya que la propia Ertzaintza cuenta con un enorme historial de denuncias, como así recordó H. Bildu con su exigencia al Parlamento de Euskal Herria, de que la Ertzaintza asumiera su responsabilidad en la conculcación de los derechos humanos, de entre los que destaca, por ejemplo, la muerte del joven Íñigo Cavacas, que todos y todas conocemos, ¿no? Tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada por los cuerpos de seguridad vascos, por la propia Ertzaintza. Es por ello por lo que queremos reafirmar nuestra solidaridad con la clase trabajadora vasca y declaramos al Estado español y a sus fuerzas represivas culpables de vulnerar los derechos y libertades del pueblo de Euskal Herria. Muchas gracias por invitarnos a última hora. Lo que voy a leer, yo de verdad que no entiendo mucho de Bárdenas, me han escrito la mayoría, porque en verdad no me ha cogido de última hora y intentaré explicar lo que ellos me han dado, más lo que yo he leído un poquito. Vamos a ver. La Constitución de 1978 no recibió un apoyo mayoritario en el País Vasco y por ello fue impuesta como lo fue la permanencia en la entrada en la OTAN. Mientras en Navarra se encuentra el polígono de tiro de las Bárdenas, pues así es, palabra de brutal actualidad mencionada esa misma semana por el diputado de Amayú, Sabino Cuadra, en el Congreso de los Diputados. El polígono de tiro de las Bárdenas fue instalado como tal en el año 1951. Actualmente es el único campo de tiro aéreo que dispone el Ejército Español y Alianza Atlántica, la OTAN. Situado en la zona sur de Nafarroa, está integrada dentro de la comunidad de Bárdenas. ¿Qué es la comunidad de Bárdenas? Es una comunidad compuesta por 21 pueblos, usufructuarios lo compone un puñado de ayuntamientos de la zona más inclusión pintoresca de los valles pirenaicos de Saransu y en Rocali y del monasterio de Oliva, formado un ente medieval. Tiene 20.000 hectáreas del polígono, son de alquilado, por la mayoría, por lo que tengo entendido, por lo que he leído. Y ahora, se rige por una ordenanza antigua, nada democrática, y que lleva dirigiendo a un cacique de UPN como presidente de dicha comunidad en los últimos 20 años. Bárdenas hay 7 millones de años y una amenaza inverosímil. Dos factores muy cuestionables mantienen el polígono de tiro de las Bárdenas. El primero es el dinero de las 20.000 pesetas que pagaba en el año 1951, 120 euros al cambio ahora, a los 14 millones de euros que cobra, se supone, hasta el 2018. El segundo es la amenaza de expropiación muy inverosímil por el escándalo político que supondría. Siguiendo por el campo de tiro de las Bárdenas, fue declarado Parque Natural en 1999 y al siguiente año Reserva de la Biosfera. De lo que podría ser a lo que es y ha sido. Unos cuantos años antes de esta declaración, ya de Parque Natural y Reserva de la Biosfera, y concretamente el periodo de la magnífica y modélica transición española, una joven Gladys de Stan Ferreño, una joven vasco-venezolana, es asesinada en 1979 por un disparo de la Guardia Civil en Tudela, dentro de las marchas que se había organizado ese año contra el campo de tiro de las Bárdenas, enmarcadas estas dentro de unas jornadas internacionales contra la energía nuclear. Desde su instauración hasta la actualidad, la oposición al polígono de tiro es mayoritaria de la sociedad de Navarra. Pero de la práctica y ante la falta de democracia en el actual Estado fascista español, los deseos de la sociedad distan mucho de ser asumidos por los partidos políticos del régimen. Muestra de ello fue el acuerdo realizado por el gobierno de Zapatero en 2008, ampliando el contrato a 10 años, siendo prorrogable a 20. Todo ello contó con la declaración de la voluntad de no a la renovación por parte del Parlamento navarro en meses anteriores a este acuerdo. ¿Cómo está la situación? Como ya sabréis o habréis comentado, en los meses de octubre y noviembre de 2015, más de 36.000 militares de 30 países diferentes van a participar en las mayores maniobras que se conocen desde el final de la Guerra Fría. Será en distintos escenarios: Portugal, Italia y en el Estado español.
El campo de tiro de las Bárdenas no iba a ser menos, y hace escasamente una semana se hacía público en los medios de comunicación que el polígono de tiro también se iba a usar en esta operación militar. Ahora ya me paso de Bárdenas a mi declaración de la ciudad andaluza Asamblea de Málaga. Los hombres y mujeres de la ciudad andaluza son conscientes de lo que se supone que parte de nuestro territorio esté ocupado por bases militares y polígonos de tiro extranjeros. Ese es el caso de Andalucía. Son los ejércitos de Estados Unidos, del Reino Unido y del Estado español, lo que continuamente pone en peligro a nuestra población y utiliza nuestro territorio para agresión a pueblos hermanos. Desde hace 25 años venimos luchando contra la política militarista del Estado español y las bases militares, ya puede ser de Rota, de aquí, como del sitio de cualquier Estado español. Y las bases militares, y por eso es nuestro compromiso internacionalista, por lo que nos solidarizamos con las luchas similares que otros pueblos, como el de Euskal Herria, viene desarrollando en el campo antimilitarista y pacifista. Pero las bases y los polígonos de tiro no son problemas aislados, sino herramientas al servicio de un Estado configurado por el mantenimiento de los privilegios de la clase social dominante y la explotación de la clase trabajadora. Y es por ello por lo que, si queremos terminar con la utilización de parte de nuestro territorio para la guerra, tenemos que luchar contra la estructura y las clases sociales que se benefician de ello, el Estado español y el capitalismo. No se puede subvertir la política militarista sin la destrucción de la estructura que lo alimenta. Es el caso del pueblo andaluz y el carbón, sin arrancar la independencia y la soberanía del Estado español. No debemos nunca ver nuestro territorio libre del ejército extranjero y del peligro de una guerra que amenaza a nuestros pueblos. Es por ello que a través de la independencia y el socialismo podremos poner fin a la base y a los polígonos de tiro que han sido impuestos por el capitalismo globalizado e imperialismo. Y nada, voy a Euskal Herria, socialista y viva Andalucía libre y socialista. Pues paso a leer la sentencia. El Tribunal Popular reunido en Málaga condena al Estado español por la ocupación policial y militar de Euskal Herria, así como por la venta, cesión y ocupación de Andalucía a la OTAN. Pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaos, pedid tierra y libertad. Sea por Andalucía libre los pueblos y la humanidad. Vuelve tras siglos de guerra a pedir paz y esperanza bajo el sol de nuestra tierra. Andaluces, levantaos.